Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Hola, ¿Qué profe, tal ¿cómo por anda? usted? Estoy lavando ropa y Muy justo bien. haya puesto a lavar ropa, Dios. Bueno. ¿Cómo está, profe? Bien. Lo que te quería comentar que los grupos los creé para pasar información, reprogramar clases, por ahí pasar videos para terminar Ajá. de complementar su formación en animal. Ah, bueno, profe. El videíto este que le pasé es un dato adicional para que terminen de ver la importancia que tienen los poríferos. Ah, bueno, profe. Ya me voy a poner a leerlo ahora a la noche, bien llegue de planificación, porque tenía que planificar para hoy. Presenté una planificación, así que ¿A estaba qué ahí. hora entra una planificación? ¿Cómo, profe? ¿A qué hora tienen planificación? ¿6:30? Yo sí, los lunes entro a la primera hora. Una pregunta práctica 2 era lo que era rol docente antes. Sí, y práctica uno, ¿qué era? Alfabetizar, no. ¿Qué era? Investigación en entornos diversos. Ajá. Es que el profe Ceja nos dio una planificación y es un solo control nomás de base. Ya no controla dos, tres veces como venía controlándonos, así que. Sí, es que el profe ya supuestamente ahora en septiembre le sale la jubilación. Claro, y otra que. O sea, hoy me la controla y el miércoles la tengo que entregar sí o sí. Por eso me puse a hacerla, no me quedó otra. Gonzalo, entonces yo voy a anotar los días que vamos a tener clase nosotros, aparte de animal, aparte del grupo, cosa que ya los anoté y lo tenga este, apartado. ¿Cómo? ¿Los horarios? Ajá. Bueno, bueno, profe, a ver. Así de paso también vos tenés ya tus horarios con tus alumnitas. Bueno, está bien, profe. Usted dígame a ver los horarios si ya quedamos fijos ya. Lunes, miércoles y viernes Ajá. de 15, perdón, de 16 a 17:30. ¿Puede ser? Sí, muy bien. Listo. Entonces, Gonzalo, Ya está, así ya no sigo preguntando, profe, ¿qué vamos a tener? lunes, miércoles y viernes de 16. Ahora empezamos un poquito tarde, pero va a ser de 16 a 17:30. Bien, profe. ¿Sí? Cosa que tengas tiempo después para entrar si entras a las 6:30. Y los sábados, por ejemplo, queda sábado a la tarde o a la mañana, generalmente a la mañana. Pero ¿usted cree que con tres veces a la semana vamos a estar bien, profe? Por ahí el sábado Sí, para descansar, sí, usted también. claro, no, el sábado lo dejamos para recuperar en ¿Alguna caso de clase que que por surja ahí algún no lleguemos evento. a conectarnos Claro, o se alguna complica? clase que Ah, bien, bien. Es como el refuerzo si no se tenemos algún complica. día. Ah, exactamente. A ver. Nos quedamos en los nidarios, ¿no, Este, profe? sí, empezamos con los nidarios. O sea, acá empezamos con el subreino Eumetazoa. Ya entramos a, propiamente dicho, a los animales que están formados por tejidos.
Ah, bien. Ya comparto y hoy día terminamos de ver toda la unidad 2. Ah, bien. El miércoles ya entramos con la unidad 3, que es Mm, Platenmin. ujú. También nos va a llevar una clase, tranquilamente. Y el viernes, por más que sea feriado, vamos a tener clase. Sí, sí, está bien, mejor así aprovechamos. El viernes, vamos a ver ya nematodos rotíferos, ya entramos lo que es ya la cuarta unidad y ya vemos ahí, empezamos a ver lo que son todas las familias de los gusanos, Bien. ¿sí? Los distintos tipos de gusanos. Aunque los planteamientos son gusanos planos, y después tenemos los nematos que son gusanos cilíndricos. Claro. Y ya empezamos a entrar con la metamería, es decir, la segmentación, a partir de anélidos. Con Platermintos entramos a lo que es ya la rama bilateria, o sea, ya todos son simetría bilateral, predominantemente. Y después de Platermintos, ya en anélidos, ya comenzamos con la segmentación, que es una introducción a artrópodos. Ya se viene lo heavy. O sea que primero hay que ver ¿cómo se llamaba la planaria, hay que ver Exactamente. cabeza de martillo, después pasamos a lo que es la teña, saginata y recién pasamos al tropo. No, la teña es ¿Antes? Platerminto también. Ah, bien. El Ascari es el Después. representante de los nematos. Ah, bien. No, y encima tenemos que hacer distinción entre filum nemato y rotífera, porque los dos están contenidos en un superfilum que se llama asqueminto. Mm, Después de ver eso, ya empezamos a ver lo que es los organismos celomados con segmentación, todo eso, que la metamería, que es anélidos, es una introducción a artrópodos. Y empezamos a ver las características principales después de los artrópodos. bien. Y toda la clase de artrópodos, Ok. que nos va a tomar como 5 clases, hasta metamorfosis. Bien. 4 o 5 clases. Generalmente lo podemos hacer en menos, en 3 clases lo de artrópodos. Y después la otra ya es una clase, ya cuando entremos viene molusco y después entra equinodermo, que es lo previo a cordado, y después viene todo lo de cordado, hasta mamífero. Mañana Y yo creo que Sí, profe. sí, No digo, decía que mañana supongo que ya nos va a dar los trabajos la profe. sí, yo tengo que llevarle los trabajos prácticos. Yo estoy Ah, haciendo la planilla, ya hice la planilla ajá. de la asistencia, todos los trabajos, y mañana se los entrego. Ah, bueno, profe. Y mañana acuérdense de llevar la raíz. Ujú, bien. Mañana sí vamos a tener laboratorio. Bueno, profe. Pero lo importante, igual yo más tarde en el grupo voy a escribir, les voy a recordar a todos que tienen que llevar su material. Sí, porque están llevando una zanahoria para 4, una remolacha No, y para el 5. tema es que la profesora se enojó. Sí, que cada uno tiene que llevar lo suyo. Y la idea es que la profe no se enoje porque la idea es que todo lo que hemos conseguido no diga
se adelanta el parcial. Claro. Porque la idea mía es que ustedes tengan tiempo de repasar bien, estudiar, ¿sí? Y aparte, yo le estoy tratando de hacer el parcial con todo lo que vimos y la forma en que le fui dando los contenidos. Así que eso también está jugando a favor, pero si no participan y no cumplen, la profe se puede enojar y todo el esfuerzo que hicimos Claro. va a ser en vano. Bueno, empezamos a entrar con el subreino Metazoa. ¿Cuál es la característica de este reino? ¿Sí? De este subreino. Que acá ya se empieza a formar tejido. ¿Sí? Ya está presente el tejido animal. ¿Sí? Ya las células forman una unidad que tiene una entidad que es el tejido propiamente dicho. Bien. Dentro de la rama, porque se acuerdan en la escalerita que les hice, Claro. la rama radiata significa que acá en este filum predominantemente la forma que se va, ¿sí? La forma o simetría que va a tener el organismo va a ser la radial. O es como pusiste ahí en forma de bicicleta o la porción de pizza. Ah, bien. ¿Sí? De Es forma decir, yo a la... radial. Imaginemos que una medusa es como una pizza, yo la corto en 8 partes y las 8 partes son iguales. Ah, bien. Bueno, el superfilum o celenterados, ¿sí? Acá está contenido el filo nidaria, ¿sí? Que dentro del filo nidaria, ¿por qué se dice nidaria? Porque poseen células urticantes llamadas nidocitos, que utilizan ya sea para cazar o defenderse. Bien. Dentro del filo nidaria nosotros vamos a ver 3 clases importantes que tenés ahí en el cuadrito. Sí. ¿Sí? La clase hidrozoa, que vamos a ver 2 representantes que son las hidras y las ovelias, la escifozoa y la antozoa. Bueno, ahora vamos a las características generales de este filo. ¿Cuáles son? Que son animales, todos son marinos. La gran mayoría viven en los mares y océanos, aunque puede haber uno o dos que sean de agua dulce, pero todos son organismos acuáticos. ¿Sí? Otra cosa, poseen en su desarrollo y en su ciclo de vida 2 fases o formas de vida. Una fase fija que se conoce como fase polipoide, es decir, que forman pólipos que se fijan al sustrato, o la fase medusoide, que son organismos nadadores y libres. Para que cada fase surja, tiene que ser a través de distintos métodos de reproducción. Ah, bien. No comparten el mismo método de reproducción. ¿Se entiende? Bien. Otra cosa que,
lo que me olvidé de nombrar, que acá los eumetazoo, cuando forman tejidos, ¿sí? Esos tejidos tienen un origen en el embrión, un origen embriológico, y forman capas, ¿sí? O hojas blastodérmicas. Estas se las conoce como endodermo, mesodermo y ectodermo. Bien. ¿Tiene las tres capas germinativas, profe? Pueden estar presentes las tres capas germinativas. Bien. Bueno, otra característica, ¿sí?, de los nidarios, que pueden tener, ¿sí?, dependiendo de la clase, pueden tener las dos o las tres capas germinativas, como acabamos de nombrar. Por ejemplo, la clase hidrozoo solamente tiene dos capas germinativas, y cuando tienen solamente las dos capas blastodérmicas o germinativas, se los conoce como diblásticos. Ajá. O diploblásticos. Diplástico. Bien. Cuando tienen las tres, ¿sí?, ecto, endo y meso, no exo. Acá estoy viendo que has puesto ecto y endo y eso, y no es meso. Ah, bien. ¿Sí? Por ejemplo, las dos clases, la cifosoo y la antozoo, tienen las tres capas germinativas. Se llaman triploblásticos o triblásticos, dependiendo de la bibliografía. Ajá. Bueno, la mayoría de los nidarios son coloniales o solitarios. ¿Sí? Por ejemplo, los corales son organismos coloniales, las medusas son organismos solitarios y así. Tenemos libres, que son nadadores y que se mueven a través de las corrientes, o organismos fijos que se adhieren al sustrato tanto del fondo como de sustrato rocoso o arenoso, digamos. Un mismo individuo puede presentar las dos fases, o las dos formas, la polipoide o la medusoide. Y puede haber alternancia entre estas, ya que en su ciclo de vida puede pasar por cualquiera de estas dos formas. Ah, bien. Pero hay otras clases que solamente predomina una sola. Por ejemplo, cuando vayamos viendo la clase hidrozoa, vamos a ver que la forma predominante es la de pólipo. Y que para conseguir esta forma o reproducir en esta forma, se tiene que ser a través de mecanismos de reproducción asexual, como gemación, ¿sí? Y cuando hay una reproducción sexual, se origina una larva plánula, ¿sí?, que puede pasar por fase de pólipo, pero puede desarrollarse en medusa, y las medusas pueden agarrar y producir gametas. Y originar también una larva plánula. ¿Se entienden las características generales de los nidarios? Sí, la última como que
Me queda media. Cuando es sexual origina una larva plánula pasando por un Sí, pólipo y de ahí se desarrolla sí, medusa. exactamente. Exactamente. La larva plánula en realidad se origina desde la reproducción sexual, Claro. pero se puede convertir en pólipo y por medio de la reproducción asexual madurar y formar medusas. Y esas medusas forman gametos después. Gametos que se fecundan y forman la larva plana. Ujú. Ahora sí. Otra característica que no está acá, ¿sí?, es que poseen células especializadas llamadas nidocitos, que están en cámaras especiales y que tienen forma de arpón, ¿sí?, que son células urticantes. Esa es la palabra que define a este fin. Ah, bien. Por eso son venenosas las medusas Sí, o... exactamente. Y el mesodermo, ¿sí?, Ujú. se transforma en algunas medusas en lo que se conoce como mesoglea, que es Ah, una carpa intermedia gelatinosa. Otra cosa importante es que generalmente las medusas todos carecen de sistemas, por ejemplo, sistema excretor, sistema poseen un sistema nervioso muy básico, ¿sí?, un sistema circulatorio, carecen de sistema circulatorio, respiratorio, o sea, respiran, pero no hay todavía un sistema propiamente dicho. Excretor no tienen. bien, Bueno, empezamos con la primer clase, que es la clase hidrozoa. bien, Hidro significa agua, zoa, animales. ¿Sí? Animales que son parecidos al agua. Si nosotros vamos al resumen de animal, que está por acá, acá, vamos a ver que en la clase hidrozoa se presentan, ¿sí?, distintas formas del pólipo. O sea, acá es un grupo heterogéneo, ajá, ¿sí? Es decir, que tenemos las dos formas predominan al mismo tiempo, ¿sí? Tanto la de pólipo como la de medusa. bien. Ah, estoy usando la esponja. Acá. ¿Sí? ¿Ve? Acá tenemos la fase de la medusa, donde está la mesoglea. ¿Se ve el apunte? ¿El texto puede ser? ¿O hay algún ¿No dibujo se por...? ve que está compartiendo? Eh, veo el apunte que le pasé mío nomás. Ah, no, claro, es que lo estoy compartiendo solamente una ventana. A ver. Ahora voy a compartir, pero para que se vea toda la pantalla. Ahí está. Ahora se ve. A ver. Ahora sí. Bueno, acá, en este dibujito, esa capa, sí, que está entre la ecto y endo, se llama mesoglea. Me sobré. Ajá. Forma lo que, vendría a formar lo que sería el mesodermo, pero acá se llama mesoglea. Y en el ectodermo se encuentra lo que es la cavidad gastrovascular, o
sea, lo que sería por donde entra el alimento. Ve, acá tenemos esto lo que dice alternancia o reproducción alternante, ¿ves? Este es el ciclo común o básico de unidario, ¿sí? Tenemos la reproducción asexual, es decir, en la fase de pólipo. Bien. Y la sexual en la fase de medusa, ¿ves? Que origina la blástula y que ese se convierte en la larva plánula. Y cuando la larva plánula se va a fijar, ahí forma el pólipo. Se fija el suelo. Exactamente. Bueno, en la estructura del cuerpo, siguiendo esto, ¿sí? En los hidrozoos, vamos al apunte, ¿sí? La clase hidrozoa son pólipos, ¿sí? Son diblásticos porque tienen las dos capas germinativas, es decir, endo y ectodermo. Es la única clase que tiene representantes tanto marinos como de agua dulce. Ajá. El tipo de pólipos que forman, ¿sí? Las famosas yemas, que son esto que se ve, ¿sí? Van a tener funciones especiales dentro del cuerpo. Por ejemplo, ¿sí? Acá los hidrozoos carecen de nidocitos, ¿sí? O sea, no poseen no poseen estas células urticantes. Y todo en la gastrodermis, ¿sí? Que es esta cavidad que está acá, ¿sí? Acá se va a alojar lo que sería el aparato reproductor, las gónadas, ajá, y el estómago, sería lo que es el aparato digestivo. Claro. Son los únicos sistemas que poseen la medusa. No poseen casi sistema circulatorio, ni respiratorio, ni excretor. Apenas poseen unas células o un anillo nervioso, pero es muy primitivo, que emite señales para impulsar a las células para alimentarse, ya sea para controlar los nidocitos en el caso que estén presentes o no. O sea que acá el hidrozoo es como que no hay todavía una cavidad propiamente dicha como las medusas. Claro. No, que está todo junto. Pero esta pregunta era final. El tipo de mesoglea siempre es desprovista de células, o sea, es una capa gelatinosa. ¿Sí? No hay células en ella. La fase de pólipo es la predominante, aunque puede haber fase de medusas que suelen ser pequeñas y con un velo. La ovelia, que es el otro representante que vamos a ver enseguida de esta clase, es la única que es en fase medusa. Después tenemos, ¿sí?, los distintos tipos, ¿sí?, de clasificación, ¿sí?, del estado que posee o pólipos que posee y cómo se va formando el pólipo de la hidra. ¿Sí? Por ejemplo, tiene una parte que se llama hidrocaule, que es el pedúnculo del pólipo colonial, o sea, vamos a ver la hidra, ¿sí? ¿Sí?
que si esto fuera una colonia, que hubiera como una especie de conexión con otras hidras, ese sería el hidrocaule, ¿sí? Que sería como esto que tiene varios pólipos, ¿ves? Ajá. Después tenemos la hidrorriza, que es un estolón horizontal en forma de raíz, en la cual se ancla la colonia, o sea, está sujeta al sustrato y lo mantiene unido a todos los pólipos de la colonia. Ujú. Y después tenemos los pólipos con diferentes patrones de crecimiento. Estos tipos de pólipos con diferentes tipos de crecimiento, la mayoría puede ser, ¿cómo será la altura? Que hay algunos pólipos que van desde 5 a 15 centímetros de altura. Ujú. O sea, ni la mitad de la regla. Ujú. Y hay otros que pueden llegar hasta los 2 metros de altura. Mm. En las grandes barreras de corales podemos encontrar pólipos grandes. Y ahí podemos encontrar tres partes que se forman en el pólipo colonial, que es el perisarco, ¿sí? Que es una cutícula quitinosa de soporte, ¿sí? Que va a proteger a la colonia del ataque de depredadores, de parásitos y de bacterias que la quieran infectar. Después está el senosarco, que es el tejido vivo que rodea al perisarco, ¿sí? O sea, el que le sigue. Ujú. Y por último, la hidroteca, que es una cápsula formada por el perisarco cuando rodea al hidrante, es decir, cuando se está formando un próximo pólipo, ¿sí? Se forma como este tipo de cápsula, ¿ves? Ujú. Ese se llama hidroteca. Bien. Carecen de esqueleto externo, sí. Bueno, ¿cuál es la ventaja? Este, estas hidras van a crear su cuerpo, porque es un cuerpo que contiene una colonia de pólipos, ¿sí? Todo esto es una colonia, Ajá. ¿sí? Y cada uno de estos es el pólipo. Cada pólipo va a tener una función principal que le va a aportar un beneficio al cuerpo principal o a la colonia. Ujú. Por ejemplo, vamos a tener los gastrozoides, que son pólipos con función de capturar el alimento, que generalmente son estos que están acá en forma de tentáculos, Bien. ¿sí? Que con esos tentáculos atrapan las partículas de alimentos, las bacterias, etc. Ujú. Después tenemos los gonozoides, ¿sí? O pólipos con función reproductora, Ujú. que son, a ver acá en el apunte está, que son estos, ¿sí? Estos son gonozoides, por ejemplo. Cuando se cierra, Ajá. estos se cierran y empiezan a fabricar lo que son las gametas, Mm. que van a liberar. ¿Se entiende esa parte? Sí, sí, esa sería más que nada la función y el tipo de pólipo, ¿no? Que tenga la... Sí. Después tenemos los pólipos dactilozoides o pólipos con función protectora, que en el caso de la hidra, como no tiene, están ausentes, pero en otros tipos de pólipos de esta clase sí los hay. Ujú.
En estos van a estar los tentáculos cargados de nidoblastos o nidocitos. Ujú. Los, acá, para diferenciar, el nidoblasto es el conjunto de nidocitos. Ah, bien. Fue donde los nidocitos se van a formar, Ah, bien. ¿sí? Se van a formar o van a estar contenidos en una especie de cámara. Después tenemos los tentaculosoides, que de función es parecida a la primera, y nada más que son tentáculos y son más grandes. Ujú. ¿Sí? También para alimento, En ¿no? el exactamente, el gastrozoide pueden ser tentáculos muy finitos o pequeños o cortos, en cambio el tentaculozoide son largos, incluso más largos que el mismo pólipo. Bien. ¿Ves? Así. Ujú. Y después tenemos los acantozoides, que son pólipos que tienen espinas quitinizadas, y que esas espinas son para protegerse. Ajá. Protección. La hidra generalmente presenta todos estos tipos de pólipos. O sea, cuando hablemos de hidra me tengo que referir automáticamente al pólico, a la reproducción Pólipo, por ay, ¿cómo se llama esto? por Esta gemación. por gemación. Ujú. Bueno, la hidra es así. Bien. En vez de que la hidra pasa por este tipo de ciclo, nada más que obviamos las medusas, sino que pasa directamente acá. Así. Los gonozoides liberan, ¿sí?, el cigoto, una célula que comienza a dividirse, forma la blástula, que después se transforma en una larva ciliada llamada plánula, que al principio es nadadora, va, encuentra un sustrato virgen, es decir, que no está conquistado por ningún otro organismo, se fija, comienza a secretar una sustancia y comienza a formar el, la hidrorriza, ¿sí? Y después formará el hidrocaule. Y eso lo que rodea, ¿sí?, que se ve como si fuera una sustancia gelatinosa, es el perisarco, ¿sí?, que nosotros dijimos que forma Soporte de quitina era. exactamente el perisarco, que es una cutícula quitinosa, exactamente. Forma el perisarco, ¿sí?, y comienza a crecer, a dividirse, a dividirse, a dividirse, formando distintos pólipos. Bien. Crece, ya le empieza a salir el primer pólipo, que ¿cuál es el primero? El gastrozoide o tentaculozoide en este caso. Porque para poder seguir creciendo necesita alimentarse. Claro. Y ya cuando madura le sale la hidrorriza y el hidrocaule, que es el estolón ese, y ve, y ya empiezan a formar más tipos de pólipos. Ese es el ciclo de la hidra. Bien. El otro representante, que es la ovelia, de acá tenemos la hidra, ¿ves? Tenemos los tentáculos, ¿sí?, la boca, este es pólipo, ¿sí? Tenemos la cavidad gastrovascular, ¿veis? Comienza a dividirse por gemación y empieza a formar las yemas de los futuros pólipos.
La hidra cuando se siente amenazada puede nadar, ¿sí? Ah, bien. Pero nuevamente nada para cambiar su posición, ¿sí? Y adherirse de nuevo. Y adherirse a un lugar que donde se sienta más segura. Mm, En algunos casos la hidra posee, ve ahí está el nidocito en el nidoblasto, ve esa región a donde está contenido el nidocito se llama nidoblasto. ah, bien. No sé qué tal será que te pique una hidra, pero Mm, pero las plantas que tienen el nombre de hidra, ¿cuál es la característica que tienen? Que vos las tocas y te llenas de una, por los pelos que tienen, que son urticantes, mm, como, producen una reacción. claro. Entonces a la hidra capaz que le pusieron por eso, porque poseen nidocitos, pero no son tan venenosos como en otras especies de medusa. Ujú. ¿Sí? Y la otra clase, ¿sí? La clase hidromedusia, porque esta era la clase, eh, el orden Ligmopólida, ¿sí? Y en la otra es el orden Leptomedusia, que es la de la ovelia. Ujú. La ovelia también es una tipo de medusa de agua dulce, pero la diferencia es que la ovelia es la fase, Medusoide. está en fase medusoide, ¿sí? Ambas entonces Y son que de agua dulce, ¿no? La hidra con la ovelia. ovelia, sí. Bien. La diferencia es que la ovelia para reproducir fases medusoides se tiene que reproducir sexualmente, Con otra medusa. ¿sí? Ujú. Y que solamente va a estar por poco tiempo en la fase polipoide, Ujú. o sea, va a ser transitorio. La fase que va a predominar más va a ser la fase medusoide. Ah, bueno. Parecen las medusas de Bob Esponja. ¿Sí? Eh, no sé si querés que sigamos hasta las 6 o cortamos aquí, Gonzalo, porque Sí, ya van a ser las sí, 5:30. mejor, profe, porque ni me arreglé, estoy todo despeinado, todo desaparastroso, así que Sí, hasta que vaya a esperar el bueno, cole también y ya llega justito. El profe Ceja sí, siempre sí, está temprano, ¿eh? sí, Ceja estaba para abrir la puerta. Sí, están bajando la bandera los chicos, son las 6:10, ya está él ahí. Así que, bueno, Que debe ser que lo corren de la... sí. Entonces el miércoles nos vemos, profe, a la tarde. Sí. Bueno, mañana lo vamos a estar viendo de todas Sí, formas en el laboratorio. sí, igual el miércoles ya va a ser más temprano. Ah, El bueno, miércoles va a ser a las 4. bueno. Así que vamos a terminar Ujú. eh, porque ya nos faltan las últimas 2 clases nada más y ya terminamos. Bueno, bueno, Y profe, entonces. empezamos a ver Platenit. Bien, 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 profe, entonces. Nos estamos viendo mañana, sí. Muchísimas gracias. Dale, Bueno, no, profe. no te preocupes que mañana voy a llevar tus prácticos, ya están todos corregidos, así que lo voy a entregar y ya a estudiarnos. Bueno, bueno, profe, sí, ahora voy a aprovechar el fin de semana largo. Sí, Bueno, profe, nos dale, estamos nos viendo vemos, entonces, profe. Hasta mañana, se cuida. hasta mañana, Chaucito. igualmente.